Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo ahora sí del momento en el que ustedes estén acompañando esta plática. De entrada, les doy las gracias como siempre por considerarme y pues bueno, por dejarme estar un ratito nuevamente con ustedes. De hecho, no hace mucho, pues nos encontramos en la semana de lactancia materna. El día de hoy, la verdad es que también me fascina y me encanta el tema. Entonces, espero que juntos y de la mano estemos platicando un poquito de lo que es diabetes mellitus en la infancia. Por supuesto, dado que su servidora, ahora sí que el enfoque que le puede dar es como desde el área nutricional. Espero que abordemos diferentes de los aspectos que para nosotros suelen ser importantes. Entonces, pues nada, vamos a empezar porque para variar, suelo yo hacerles nutridas las presentaciones, así que como siempre, prepárense, dispónganse, ocupen un buen ratito de su tiempo, en acompañar ahora sí que esta charla, que a su servidora, y pues bueno, de alguna forma yo siempre aprendo con ustedes y les agradezco por ello. Entonces, pues bueno, vamos a recordar como cuestiones muy básicas y de ahí ya vamos a empezar como a tratar de discernir algunos aspectos más específicos. De entrada, recordemos que lo que es diabetes mellitus técnicamente es una enfermedad que a final de cuentas tiene una manifestación metabólica que tiende a ser crónica. Siempre hemos dicho que está caracterizada principalmente por una alteración en el metabolismo de la glucosa. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que cuando tenemos alterada, digamos, como la vía principal de obtención de energía, se nos va a alterar el resto de las vías alternas. Entonces, también tenemos alteración en lo que es de cierta manera la forma en la que estamos utilizando el resto de nutrientes, como por ejemplo lo que es las grasas, lo que es proteínas y algunas otras sustancias también se van a ver alteradas por obvias razones metabólicas. Tradicionalmente a todos nosotros nos enseñan que diabetes mellitus es tipo 1, tipo 2 y tenemos otras que son específicas. Y no estoy diciendo que no. Obviamente, simplemente los estoy como regresando a lo que es este concepto donde antes se nos decía, esto es muy sencillo, diabetes tipo 1, ubícalo en la infancia y diabetes tipo 2 me lo vas a ubicar en lo que ya son los adultos y de preferencia los adultos mayores. Eso era lo que pues a todos nos enseñaban y no era que estuviera mal, era lo que se sabía en el momento. Sin embargo, ya ahorita, tanto en los últimos años y sobre todo en las últimas décadas, estamos observando que junto con mayores estudios, investigación en todos los aspectos, no nada más en diagnóstico, sino en comprender la fisiopatología y además de los cambios que ha habido en alimentación y en otros aspectos que son como más ambientales, pues ya no es la tipo 1 específica y únicamente pues de la infancia. Ya también los niños presentan lo que es diabetes tipo 2. Antes era como un hallazgo, como algo muy extraño, pero pues ahora ya no lo es tanto. Lo que es su prevalencia va en aumento. Ahorita vamos a ver más o menos los números y vamos a tratar de hablar un poquito como de las causas. Sin embargo, ahorita nos vamos a situar ya de lleno en lo que es la etapa de la infancia. Acuérdense que con infancia yo estoy diciendo desde cero, es decir, desde el nacimiento hasta todo lo que corre los diferentes estadios de la adolescencia. Entonces, en toda esta como etapa pediátrica, claro que la mayoría de los casos es del tipo 1. Entonces, ya sabemos que si diferenciamos de forma muy concreta lo que es la 1 versus la 2, vamos a encontrar diferencias muy particulares. Muchas de ellas están como situadas en lo que es la presencia de autoanticuerpos. Eso lo ubicamos, creo que ya desde hace tiempo. La tipo 1, por supuesto que hay una base genética importante, interesante, y tenemos esta presencia de autoanticuerpos. También su presentación suele ser en los primeros años de vida en la mayoría de casos, aunque vamos a ver que hay como picos donde tenemos la mayor incidencia en lo que es la etapa pediátrica.
Técnicamente, lo que es la tipo 1 clásica suele ser una forma clínica que es ahora sí que, pues de precaución, de cuidado, porque su progresión sin un adecuado manejo suele ser como rápida y por tanto las complicaciones que suelen alcanzar los pacientes. Lo que es la tipo 2, a diferencia de la tipo 1, tradicionalmente no está asociada a autoinmunidad. Vamos a ver que ya en la actualidad se distinguen por ahí algunos casos, no quiero decir la palabra intermedios, pero sí que hay como algún tipo de dificultad en la estratificación o en la clasificación porque se presentan características de ambas. Ahorita vamos a hablar de esto. Pero tradicionalmente la tipo 2 no la asocian a autoinmunidad, no es tan frecuente en la versión clásica los cuadros de cetosis y es más común el fenotipo de obesidad. A diferencia que la diabetes tipo 1 clásica, donde los chaparritos se observan, pues más bien delgaditos, por lo que es el proceso de la propia diabetes, hiperglicemia, no utilización de la glucosa y lo que es la disminución del peso. Pero en la tipo 2 es más común asociarlo al fenotipo de obesidad. Y por obvias razones, sí sigue siendo la de menos proporción en la infancia, pero va ganando terreno. Entonces tenemos como tarea por hacer al respecto. Y la específica ya sabemos que es pues justamente la que está más relacionada con causas muy concretas. A lo mejor diabetes gestacional, que es una de las que más estudiamos, ¿no? O a lo mejor la secundaria, a lo que es alguna farmacoterapia o alguna otra patología que inicialmente no era diabetes mellitus. Entonces, hay varias que pudieran ser específicas, pero ¿dónde nos vamos a centrar? Son en las de mayor prevalencia en lo que es la infancia. Y repetimos, lo que es diabetes mellitus tipo 1 sigue siendo la predominante. Y ustedes ya saben que características como cardinales de esta presentación es que tenemos la base genética, tenemos autoinmunidad implicada y también tenemos pues factores gatillo ambientales al final de la historia. Sin embargo, nosotros sabemos que en algún punto se va a dar por la destrucción en términos generales de células beta pancreáticas y que esto va a terminar o a derivar en un déficit casi absoluto de insulina. Entonces, pues como gracias a esta característica es que vamos a tener toda la cascada de eventos metabólicos y de complicaciones que vamos a ir revisando. Sin embargo, se distingue dentro de la tipo 1 subtipos. Si bien la mayoría de casos de diabetes mellitus tipo 1 se sigue asociando al complejo de histiocompatibilidad y a lo que es ahora sí que autoanticuerpos, hay cierto porcentaje que aunque sea menos del 10%, se considera idiopática porque no hay esta asociación o este hallazgo de lo que son autoanticuerpos y además es una forma que tiende a hacer cetosis de forma importante. Entonces, aquí hay un poquito como no de diferencia, pero sí de su clasificación. Entonces, hay que recordar que aunque sea tipo 1, sí hay algunos casos donde la presentación y las características clínicas son ligeramente diferentes. Y en cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, tenemos un panorama muy adverso en los últimos años, y eso es la prevalencia de sobrepeso y obesidad, que lejos de estabilizarse, sigue con tendencia en aumento. Entonces, a veces nada más nos migra como de las edades en las que está como con máxima prevalencia, pero seguimos teniendo sobrepeso y obesidad de acuerdo a las últimas encuestas de Ensanud, que ahorita son Ensanud continuadas desde lo que es el panorama de COVID. Pero bueno, recordemos que en diabetes mellitus tipo 2 sí hay factores como diferentes asociados. Sí tenemos, por supuesto, también una base como genética y antecedentes familiares que obviamente van a estar ahí como programando desde el interior a la susceptibilidad a esta patología, pero también va a haber algunos
como factores o etiología que me gustaría ahorita que destaquemos. El hecho de tener sobrepeso y obesidad, por supuesto que va a ser de los principales. También la inactividad física, pero también la programación metabólica que traigamos desde el vientre, porque se sabe que aquellos chaparritos que tuvieron desde el vientre materno un ambiente adverso que pudo haber sido diabetes gestacional que sufrió su mamá, o que ellos nacieron con lo que es bajo peso al nacer, prematuros o con retardo del crecimiento intrauterino, metabólicamente esa programación los va a hacer susceptibles a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Obviamente, si esto se integra con el resto de factores también, pues ambientales. También se sabe que hay ciertos momentos, sobre todo los brotes puberales, donde hay como una mayor ventana de oportunidad para que despierte lo que es diabetes mellitus. Y en el caso, por ejemplo, de las niñas, uno de los factores como muy relacionados es ovario poliquístico, por ejemplo. Entonces, como estamos viendo, hay varios factores que pudieran como aumentar o hacer mayor la susceptibilidad de nuestros niños a detonar en diabetes mellitus tipo 2, que por supuesto ya quedamos, pues tiene la base familiar, la base genética. Entonces, al final de la historia, una de las diferencias con tipo 1 es que aquí puede que sí tengamos insulina, pero tenemos mayor cuadro de resistencia a la insulina y posterior desgaste de lo que son nuestras células beta pancreáticas y de la producción de insulina. Y en algún momento esta llega a ser también lo suficientemente escasa. Entonces, ahora sí, que aunque sea diabetes mellitus, desde un arranque tenemos diferencias entre la 1 y la 2. Aquí me gusta hacer como hincapié en algunos aspectos que a mí también me gustó volver a revisar para presentarles este tema. Obviamente a mí me gusta como volver a rascar en lo que son pues las referencias, literatura, actualización, y dentro de lo que son las guías de la ADA de este año 2022, que les traigo más adelante la referencia exacta para quien las quiera como obtener, leer y darle un repaso a todo esto de forma más específica. Desde ahí nos hacen hincapié en algo, en que recordemos que diabetes mellitus tipo 2 sí se presenta en niños, ese es el recordatorio, pero que aparte es diferente la forma en la que se va a presentar diabetes tipo 2 en niños que aquella que se presenta ya en la etapa adulta. No porque sean patologías diferentes, no, sino porque la etapa pediátrica es tan susceptible, tan vulnerable, hay tantos cambios que la presentación, la forma clínica, la progresión, las complicaciones suelen ser más rápidas, más evidentes, y ahora sí que derivar en lo que es una pobre calidad de la vida de forma más temprana que lo que es la progresión cuando ya la presentas de más edad. Ahora sí que cuando debutas a mayor edad, pues la presentación suele ser no tan intensa como cuando debutas en etapas más tempranas. Entonces, eso nos invita a recordarlo desde el arranque de la revisión, ¿no? Y aquí algo curioso que se viene escuchando desde hace años. Yo me acuerdo que yo estaba desde mi servicio social cuando empecé a acudir como a congresos específicos de lo que es endocrino en pediatría, y hablaban de algo curioso que era diabetes mellitus 1.5. Entonces, como a mí me entrenaron a decir solamente 1 y 2, pues a mí me hacía cortocircuito el hecho de decir 1.5. Entonces, a lo mejor ustedes y en la actualidad no se hace mención como tal a esta forma de decirlo como 1.5, sí se reconoce lo que es formas que se han denominado 1.5, doble, diabetes híbrida, o la famosa Lady, es decir, aquellas presentaciones que tienen el fenotipo de diabetes mellitus tipo 2, es decir, sobrepeso y obesidad, pero que sí tienen características de diabetes mellitus tipo 1, como por ejemplo autoinmunidad y riesgo de cetosis. Entonces, no riesgo, sino presencia de cetosis. Entonces, cuando tenemos
como esta, entre comillas, combinación o esta forma híbrida, en algún tiempo se le denominó diabetes mellitus 1.5, que también nos puede hacer remembranza a lo que acabábamos de ver, que diabetes mellitus tipo 1 hay subtipos, ¿no? Una que sí está muy ligada a autoinmunidad y otra que no. Y una que está más asociada a cetosis y otra que no. Entonces, ahí pueden haber como esta forma híbrida o cruzada de lo que pudiera ser una presentación. Entonces, el hecho de recordarlo es porque ahora sí que la importancia de estar hablando de las formas en las que se presenta es porque necesitamos tener una adecuada clasificación para que los niños tengan oportunidad de tener el mejor tratamiento posible. Y ahora sí que cada uno de los tipos y cada una de las presentaciones tiene su manejo de forma predominante y como más específico, justamente porque de lo que se trata es incidir en esa presentación en particular para tratar de mejorar pues el pronóstico, la evolución, las menores complicaciones, etcétera. Sin embargo, como que hasta el día de hoy es como muy académico, muy didáctico el hecho nada más de decir tipo 1 y tipo 2. Pero les voy a hacer nuevamente la invitación a que se vuelvan a centrar en la etapa que estamos revisando. Y es que toda la etapa pediátrica es ahora sí que para nada una línea recta. Tenemos mucha variación de lo que sucede en las diferentes etapas dentro de lo que es todos los años pediátricos. No es lo mismo un neonato que un lactante preescolar, escolar, pubertad o adolescencia. Y no es lo mismo pubertad temprana, intermedia, tardía, adolescencia temprana, intermedia y tardía. Entonces, en diferentes puntos del desarrollo hay mayores ventanas tanto para que se presente como para esos como criterios que nosotros debemos de observar para realmente individualizar un tratamiento, individualizar un monitoreo, individualizar las estrategias, las metas, los objetivos que vamos a tener con nuestros pacientes. Entonces vamos a tomar en cuenta, además de lo que ya vimos, que no es lo mismo, por ejemplo, la sensibilidad a la insulina en toda la etapa pediátrica. Hay momentos más susceptibles, hay influencias que se van a ir dando o momentos particulares como lo que es la maduración sexual o los brotes puberales que nos van a volver a poner en jaque lo que es nuestro metabolismo, nuestras reservas corporales y ahora sí que van a ser momentos sensibles o para la aparición o el debut de esta patología o para que tengamos momentos de descontrol metabólico. Ahora, no va a ser lo mismo la habilidad que tenga un chaparrito para el autocuidado cuando es un preescolar a cuando es a lo mejor ya un escolar tardío. Y no es lo mismo a la adolescencia, donde además tenemos cambios psicológicos importantes sucediendo. No es lo mismo el chaparrito que tiene una buena contención familiar y escolar, aquel que no tiene esta buena contención familiar y escolar. Y no va a ser lo mismo ahora sí que la variabilidad individual, todos tenemos nuestra propia respuesta. Dicho sea de paso, antes de que se me olvide, ahí está la referencia de donde saqué la mayoría de los cuadritos que van a ver en lo que es inglés y que pretendí traerles como los criterios pues más actualizados que pudiera. Ahora algo nada más como también curiosito que se los quiero contar, es que de repente en algunos lugares solemos escuchar diabetes mellitus tipo 3, inclusive hay quien habla de la 4, de la 5 y no sé cuántos números, pero ahí no nos vayamos a confundir. Muchos de estos como términos hacen referencia más bien a estos estados que atraviesan las familias y los cuidadores de personas que conviven con diabetes mellitus, sobre todo aquellos que tienen como ya mayor tiempo de evolución o que aparecen justamente en la infancia, porque se sabe que en diferentes enfermedades crónicas
también hay ciertos padecimientos que acompañan a la familia, que acompañan al núcleo o a la red de apoyo que tiene el paciente. Entonces, como que todos estos efectos que están relacionados con los cambios en el estilo de vida, familiares, los profesionales que estamos como muy inmersos a veces solamente en un área de especialidad o subespecialidad, hay movimientos psicoemocionales que suceden inclusive aunque nosotros no seamos los enfermos. Y eso no significa, bueno, no los enfermos, no es una forma amigable de decirlo, sino que aunque nosotros no padezcamos propiamente esta patología, sí de alguna manera hay un rebote psicoemocional porque estamos inmersos como en esa preocupación, empatía y estar al pendiente ya sea de nuestro familiar o de nuestro paciente. Entonces, como que más bien va por el lado psicoemocional y estos estados de burnout que tiene que ver con aquellos estados sostenidos de empatía desde el profesional de la salud o los familiares con aquellas personas que sí tienen pues dicha patología. Ahora, también los invito a que revisen lo que es el atlas de la diabetes mellitus. En esta, lo que podemos encontrar son algunos datos estadísticos epidemiológicos. No es así como que digamos que tenemos, wow, súper, todos los datos de prevalencia, incidencia y menos aún en lo que es, no sé si ya lo queremos segmentar por países en México, por estados aquí y allá, pero sí tenemos como diferentes pues ahora sí que afirmaciones que nos hace este atlas, que nos hace a nosotros poner atención en lo que son ciertas como riesgos o ciertos datos poblacionales que nos hacen pensar que esta patología, lejos de disminuir, puede llegar a aumentar, o sus valores pueden, o su incidencia, su prevalencia puede seguir en aumento, ¿no? Sobre todo en estas etapas pediátricas que están marcados en rojo, ¿no? Nos habla de cuántos miles de niños y adolescentes tienen diabetes mellitus tipo 1, sobre todo hasta el 2019, que fue el corte revisado. De ahí en fuera te hacen hincapié como en estos otros factores asociados, como puede ser diabetes mellitus gestacional. Y ya quedamos que ese va a ser un factor que predispone a los niños que se gestaron en ese ambiente metabólico, ¿no? Entonces nos habla de aquellos nacidos vivos que también se sabe que son afectados por cuadros de hiperglicemia durante el embarazo y que después van a debutar con lo que es diabetes mellitus. Te habla en diferentes términos como, o no diferentes términos, específicamente en términos globales. Entonces, aquí cuando revisen estos datos, dense nada más o tengan en mente que son datos globales, datos mundiales, pero sí nos da como fuerza, o al menos yo así lo espero, como para que tengamos la atención dentro, sobre todo de nuestra consulta, de estar atentos a esos niños que pudieran estar en etapas tempranas de, antes de hacer el debut en su forma como más clásica o completa. Ustedes ya saben que cuando, por ejemplo, tenemos una incapacidad para utilizar la glucosa como fuente principal de energía, pues tenemos activación de vías metabólicas alternas. Y estas vías metabólicas alternas, pues básicamente es funcionar a partir de lo que son cuerpos cetónicos. Entonces, como que la característica de hacer uso de vías alternas más rebasar el umbral de tolerancia renal a la glucosa, nos van a dar en su mayoría pues estos signos que son clásicos de lo que es diabetes mellitus, ¿no? A todos nos enseñaron que tenía que existir polifagia, cuerpo, más bien dicho, para decirlo como sin irme a comer alguno de estos signos, tener polidipsia, polifagia y poluria. Eso nosotros lo estudiábamos muy bien. Eso sumado a la presencia de lo que es cetonuria cetosis. Entonces, tener como estas características, pues ya nos están hablando del cuadro o la presentación de diabetes mellitus. Sin embargo, no son los únicos síntomas, pudiera ser
ser como que nuestra triada o nuestros elementos cardinales, pero también puede ser desde alteraciones en la vista, se reportan también como alteraciones que pueden llegar a ser como neurológicas, es decir, de atención, de aprendizaje, de concentración, lo que es obviamente la pérdida de peso, porque si no podemos utilizar glucosa y estamos utilizando reservas, pues entonces inicialmente por eso los chaparritos que debutan sobre todo con diabetes mellitus tipo 1 se observan disminuidos en su peso corporal, porque estuvieron por n número de tiempo más bien moviéndose a través de lo que era la energía de sus reservas y no propiamente de la utilización de la glucosa. ¿Puede haber otros síntomas gastrointestinales? Sí, sí puede haberlos. Entonces, recordemos que tenemos nuestra triada, pero no son los únicos síntomas. Por lo que la invitación es a recordar que se va a dar como por etapas o es un proceso la presentación completa de lo que es diabetes mellitus tipo 1, ¿no? En un primer momento tenemos la autoinmunidad que quedamos que era como clásico de la tipo 1, pero tenemos como todavía datos de normoglucemia y todavía no tenemos síntomas francos. Entonces realmente ahí no te podrías dar cuenta, salvo que por alguna causa midieras lo que son los autoanticuerpos. Ya en una etapa 2 seguimos teniendo la misma base autoinmunitaria, pero ya empezamos a tener alteraciones en la glucosa y ya es una fase presintomática. Aquí ya pudieran ser detectados por algunos estudios de laboratorio, además de los autoanticuerpos. Estudios de laboratorio obviamente enfocados en el metabolismo de la glucosa, como puede ser pruebas en ayunas o como puede ser inclusive la carga o la curva, perdón, de tolerancia a la glucosa o hemoglobina glucosilada. O una etapa ya 3 o lo que es la presentación franca y clara, ¿no? Que es autoinmunidad, lo que es la alteración o ya datos de hiperglicemia y además ya lo que son los síntomas clásicos, sumado a que el hecho de los autoanticuerpos en la mayoría de casos ahí van a estar. Entonces, para nosotros lo ideal sería, pues, pescarlos un poquito antes de lo que es la etapa 3, ¿no? Para que no lleguen con un cuadro ya tan agravado, se pudiera decir. Si ustedes encuentran otro sinónimo que sea más apropiado, pues pónganle ese. Ahora, aclaro, esta diapositiva tiene los criterios diagnósticos que se utilizaron durante muchos años. No son los últimos, pero quiero hacer referencia porque durante mucho tiempo estuvo como debatido o controversial el uso de hemoglobina glucosilada, sobre todo en términos diagnósticos. Todos sabemos que las glucometrías de dedito pues no son para nada diagnósticas, pero sí pueden ser banderas amarillas, ¿no? Que nos alerten de posibles hallazgos y después hacer de laboratorio o en sangre venosa. Pero ahora sí que revisando como estas pruebas que actualmente sí se manejan para el diagnóstico, ya encontramos dentro de los criterios de la ADA, repito, de este año, para lo que es la etapa pediátrica, lo que es glucosa en ayunas, encontramos la tolerancia o la curva de tolerancia a la glucosa y encontramos hemoglobina glucosilada. Entonces, ahora sí que no tendríamos como la duda de si incluimos o no hemoglobina glucosilada en estas etapas como tempranas, ¿no? Antes estaban muy identificadas o muy aceptadas como en etapas adultas, pero cuestionadas en la niñez y pues ya desde hace algunos años ya tenemos pues puntos de corte muy definidos también de hemoglobina glucosilada. También pudiera ser, pues, ahora sí que un dato prácticamente sugestivo o con tendencia al diagnóstico, lo que pudiera ser como glucosa al azar. Sin embargo, en diferentes países o en diferentes lugares pueden utilizar como diagnóstico de uno o de dos pasos, es decir, solamente con un criterio o utilizar dos criterios para lo que es el diagnóstico. Pero bueno, todos estos están definidos en lo que son estas guías de la ADA.
Para lo que es diabetes mellitus tipo 2, aquí digamos que lo que empieza a llamar la atención en la mayoría de casos es la presentación como tal de sobrepeso y obesidad. Siempre que tengamos sobrepeso y obesidad, pues obviamente vamos a estar haciendo hincapié en la búsqueda de otros datos como el historial familiar, como sus propios antecedentes personales del niño, datos que a nosotros nos hagan como pensar en que pudiéramos tener ya cuadros de resistencia a la insulina o quizá de diabetes mellitus, pues ya franca, ¿no? Pudiéramos mencionar desde lo clínico, ¿no? Acantosis nigricans y otros signos que sí son como más característicos de tipo 2, porque ya quedamos que en tipo 2 lo que predomina es la resistencia a la insulina. Entonces, también para tipo 2 tienen lo que son estos criterios de la ADA, sus valores o sus sugerencias de lo que es glucosa en ayuno, la curva de tolerancia y lo que es hemoglobina glucosilada, pero siempre unido a este tipo de presentación de lo que es sobrepeso y obesidad. Ahora, también nos hacen la invitación a considerar el hecho de la búsqueda de autoanticuerpos, porque por mucho que tenga el fenotipo de sobrepeso y obesidad, ya quedamos que eso no significa que no tenga autoanticuerpos y no pudiera ser en realidad una presentación diferente, es decir, una tipo 1, porque ya quedamos que también hay tipo 1 con fenotipo de lo que es tipo 2, es decir, con sobrepeso y obesidad, y también tenemos lo que es tipo 2 con autoinmunidad. Entonces, como si hay estas punto 5 o híbridas en algunos criterios, siempre nos invitan a estar testeando, estar buscando de forma como muy individualizada y lo más específica que nosotros podamos. Y repito que la importancia es el adecuado manejo. Y el adecuado manejo significa un mejor pronóstico para el paciente. Entonces nosotros tenemos dentro de esta revisión de la ADA también estos criterios diagnósticos para diabetes tipo 2 y para lo que es prediabetes. Entonces volvemos a encontrar lo que es hemoglobina glucosilada, pruebas en ayunas o glucosa en ayunas y la curva de tolerancia a la glucosa. Entonces los invito como siempre a que tengan a la mano los criterios como más actuales porque el hecho de que ya estén como publicados o ya estén aceptados, estos criterios significan que hay toda una investigación detrás y que esto se va a traducir en una adecuada atención para nuestros pacientes. Entonces, aquí también hacen mucho énfasis en lo que yo de alguna forma he tratado de decir, pero siempre me gusta traérselos también de forma visual, porque a veces pues uno no se explica de la mejor manera, pero ahora sí que las palabras pues explican ahí en la pantalla. Y cómo nos dice que hay retos actuales en el diagnóstico todavía, porque dice que distinguir entre tipo 1 y tipo 2 en la infancia a veces sí es un tanto pues complicado por lo que les decía, porque a veces tenemos obesidad que es asociado a tipo 2, pero la tenemos en tipo 1 y tenemos autoanticuerpos y cetosis y también tenemos como tal, la tenemos también en tipo 2. Entonces, ahí podemos de repente como o confundir o no tomar en cuenta como estas presentaciones un tanto híbridas de lo que es diabetes mellitus. Sin embargo, ya sabemos que como al final o durante el camino, la progresión, la evolución de la enfermedad, vamos a tener pues diferentes complicaciones microvasculares, lo que son macrovasculares, alzas en el riesgo cardiovascular y por tanto mayor como prevalencia de lo que es justamente pues eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, etcétera, a raíz de lo que es este proceso inflamatorio crónico, a raíz de lo que es el daño a estos órganos y a estos sistemas. Ustedes ya saben que todo lo que puede llegar a incluir la complicación, ¿no? Desde lo que es neuropatía, nefropatía, retinopatía, etcétera. Entonces, ustedes ya saben que son amplias las complicaciones, por tanto, la disminución o la posible disminución de la calidad de vida de nuestros pacientes y pues mayor interés de nuestra parte en tratar de evitarlo.
Entonces, dentro del manejo tenemos que recordar que al igual que muchas patologías necesitamos de todo el equipo multidisciplinario. No podemos decir que solamente una disciplina va a abordar esta patología porque estaríamos pues idealizando algo, ¿no? Y de entrada equivocándonos. Entonces necesitamos el equipo multidisciplinario, necesitamos en estas edades tener conocimiento y ser sensibles a lo que se produce como cambios naturales y esperables por etapa pediátrica y también pues a la vulnerabilidad propia de lo que es esta etapa desde la comprensión, la educación, la asesoría de lo que significa su enfermedad, su atención, su monitoreo, etcétera. Por lo tanto, el tratamiento debe de ser pues completamente integral. Necesitamos ahora sí que pues complementarnos desde lo que es la parte médica, la parte nutricional, la parte psicológica, inclusive trabajo social, enfermería, todos los que estamos involucrados, tanto en el contacto ambulatorio como clínico hospitalario con estos niños, ¿no? Entonces, todos deberíamos de estar con cierta formación y preparación, al menos para distinguir posibles casos y hacer adecuadas referencias con especialistas que realmente pudieran, ahora sí, hacer un diagnóstico preciso y después ellos derivar, referir a los especialistas que conozcan y que sepan de lo que es diabetes mellitus. Entonces tenemos que considerar todas las características del ser, es decir, acordarnos que nuestro paciente pues tiene un componente biológico, psicológico, emocional, que tiene una red familiar, una red escolar de forma preferente y que va a tener diferentes formas de entender, comprender su patología y poder formar parte de su propio tratamiento según su etapa, según los años que tenga, según su desarrollo. Entonces hay que considerar a los niños en todo lo que hablamos y también que siempre vamos a tener pues la necesidad de hacer parte de todo esto, pues a los cuidadores, los tutores, los papás y la parte de las escuelas, ¿no? Entonces, también esta guía de la hada nos recuerda que dependiendo de lo que estemos hablando, es decir, la partecita que nos toque trabajar, pues hay necesidades de tratamiento muy específicas. A la parte médica le corresponde ahora sí que ser muy específicos, obviamente en tratamiento farmacológico, no por eso desconocer la parte nutricional. A los nutriólogos nos corresponde darle de lleno en lo que es el manejo dietético, dietoterapéutico, conocer de lo que va a influir la parte del medicamento, ya sea medicamento, fármaco, pastillita, que ahorita vamos a ver cuáles son, o propiamente la insulinoterapia. Entonces, eso no significa que nosotros desconozcamos qué sucede en la fisiopatología de nuestro paciente. Es decir, todos necesitamos enfocarnos en nuestra área, pero eso no significa desconocer lo que está sucediendo en la otra área, aunque lo trate pues obviamente el especialista. Igual que médico, nutriólogo debe de saber que hay cambios psicoemocionales que va a estar trabajando psicología, quizá psiquiatría o quizá algún otro tipo de terapia, ¿no? Es decir, cada quien tiene su área como de especialidad, pero todos somos tremendamente necesarios y todos aprendemos de todos en bien de los pacientes. Los pilares van a ser esos, técnicamente los que conocemos, ¿no? Lo que es dietoterapia, lo que es por la parte médica, generalmente en tipo 1 vamos a encontrar insulinoterapia. En la tipo 2 sí podemos encontrar fármacos, aunque va a haber presentaciones que obligan a utilizar también insulina. Y por supuesto que necesitamos el monitoreo y el autocontrol tanto de la parte de la alimentación como de la parte del tratamiento médico. Entonces nosotros en general distinguimos que va a haber niños que tengan como un esquema básico de tratamiento y otro que se conoce como más intensivo. Entonces ya sabemos que lo básico es insulinoterapia, las adecuaciones nutricionales y poder incluir lo que es la activación física que va a ser necesaria y recomendable.
pero lo que distingue como tal un manejo ya más intensivo es el número de aplicaciones de insulina o a lo mejor la necesidad de utilizar o utilización de bomba de insulina, el estar monitorizando de forma continua o de forma diaria y varias veces al día lo que son las glucemias, por ejemplo, el estar realizando de forma pues apropiada ajustes de insulina, ajustes de hidratos de carbono, ajustes de ejercicio, porque tenemos como cuadros donde es más difícil el control metabólico, quizás. Entonces, a veces como que este manejo intensivo es más cuestionable en niños muy pequeños, porque obviamente pues esto implica varios pinchazos al día, tanto para inyectarme insulina como para el monitoreo con las glucometrías, como llevar registros o diarios de alimentos, a lo mejor pues conocer muy de cerca lo que es el conteo de hidratos de carbono y son como necesidades pues más específicas de mayor atención, de mayor demanda de energía, tanto física como psicoemocional. Entonces, si es necesario, pues es necesario, por supuesto, pero ahí va a depender mucho, lo vamos a ver más adelante, no solamente de la edad, sino obviamente del cuadro clínico. Ahora sí, de qué tanto me estoy acercando como a estos objetivos o estos puntos de control metabólico, ¿no? Entonces ya sabemos que junto con la insulinoterapia hay muchas cosas en las cuales voy a educar al paciente y de entrada tengo que conocer yo. ¿Qué es la insulinoterapia? ¿Qué es la insulina? ¿Cómo actúa? Conocer que todos los tipos de insulina, que de entrada hay varios, ustedes lo saben, acción rápida, intermedia, prolongada, ultraprolongada, y que cada vez hay como mayor variedad, inclusive hay unas que ya son mezcladas desde hace tiempo, es decir, con diferentes tipos de acción. Pero tenemos que recordar que todas y cada una de ellas van a tener las características de que tienen un momento en el que empiezan a actuar picos máximos y algunas tienen algunos otros momentos de picos de acción. Entonces, el hecho de yo saber como cuál es su curva de acción me ayuda, por ejemplo, a mí como nutriólogo a saber en qué momentos pongo la distribución, por ejemplo, de los carbos o en general la carga calórica en cada uno de los momentos de alimentación, cuándo sí necesito colaciones, cuándo no necesito colaciones, cuándo tengo mayor riesgo de hipoglucemia. Entonces, el hecho de conocer estos detalles me va a hacer a mí saber exactamente cómo mover el porcentaje del valor energético total en cada uno de los tiempos de alimentación y colaciones de los niños. Entonces, si se fijan, les traigo como diferentes tablitas de los diferentes tipos de insulina, porque obviamente conforme pasa el tiempo han salido nuevas, pero los invito a que busquen estas donde además de saber cuáles son de uso en pediatría, saber cuáles son como de distribución en México, cuáles generalmente están como más en el sector salud, más o menos cuánto cuestan, porque todos esos son factores que van a influir en el apego de mi paciente, ¿no? Y también en el conocimiento que yo tenga y saber específicamente, repito, cómo voy a hacer como nutriólogo el hecho de distribuir la parte energética y sobre todo los gramos de hidratos de carbono, que a final de cuentas son los que más les van a interesar a la insulina. Entonces, la invitación es esa, a que busquemos como cuáles van a ser las que más están utilizando nuestros pacientes y por supuesto que cada que tengo un paciente tengo que saber específicamente su esquema, porque cada uno trae su propio esquema, su propia titulación. Habitualmente ya al nutriólogo nos llegan titulados, es decir, ya traen pues su titulación de insulina. A nosotros nos corresponde ya formar parte del monitoreo y del cálculo específico de acuerdo a esa dosificación. Y si acaso nosotros observamos que se pudiera hacer algún ajuste, porque también nosotros checamos cuestiones como la sensibilidad a la insulina, cuestiones como el hecho de hacer ajustes hacia arriba o hacia abajo en las unidades de insulina, pero siempre debe de ser con una adecuada nota nutricional para el médico tratante y una coordinación muy cercana, para que entonces nosotros como equipo multidisciplinario se dialogue
y se llegue, digamos, a un manejo que adecúe ahora sí que lo que encuentra el médico y lo que encuentra el nutriólogo en la cuestión dietética. Entonces, es cuestión de ir realizando los ajustes de acuerdo a cómo va clínicamente el paciente y obviamente a cómo se está pegando pues a su manejo dietético también, no nada más farmacológico, sino ambos. Eso implica el hecho de que nosotros sepamos que la insulina hay varios factores que pueden adelantar su acción o retrasarla un poquito o modificarla. Cuestiones como el ejercicio, como el calor, como el masaje previo o posterior, como el ángulo de la inyección, la profundidad, a lo mejor el hecho de que los chaparritos sean fumadores pasivos o activos, si ya son pubertos o adolescentes, porque ya pueden tener consumo de tabaco y de alcohol. Entonces, todos, cómo se conserva la insulina, todos estos factores deberíamos de conocerlos, ¿no? Y recordar que cuando empiezan su tratamiento, mágicamente aparece una fase de luna de miel, donde habitualmente se requiere menos insulina y parece que todo va súper bien y no es que vaya mal, sino que naturalmente después de esta fase donde hay como muy buen control metabólico, donde se disminuye la necesidad inicial de insulina, vuelve otra vez como la parte de la clínica de mal control metabólico y de mayor necesidad de insulina. Entonces hay que estar muy al pendiente de no, ahora sí, de no dormirnos durante estas fases de luna de miel o esta fase de luna de miel o de remisión o aparente remisión, porque lo natural es que después regrese. En realidad nunca se fue a ningún lado, simplemente es una remisión. Entonces hay que estar ahí nosotros al pendiente. Eh, Ahora sí que para nosotros, tanto conocerlo como para poder, repito, ser los buenos asesores y educadores que debemos de ser los nutriólogos sobre todo, porque es gran parte de nuestra misión, educar, asesorar y acompañar a los pacientes. Entonces nosotros tenemos que habituarnos en este caso a saber cómo se realiza el monitoreo de la glucosa, por ejemplo, cómo se debe de realizar la distribución de lo que son los alimentos totales, de lo que son las colaciones, incluida la necesidad en algunos casos de colaciones nocturnas, por ejemplo, los riesgos francos de hipoglucemia que tienen estos pacientes que tienen insulinoterapia, a lo mejor cuestiones como los diferentes o la diferente tecnología que ya existe en este momento, tanto para la aplicación de insulina como para el monitoreo. Entonces, sí es necesario que nosotros lo conozcamos para poder hacer, repito, adecuada educación a los papás, a los cuidadores, tutores, y también las escuelas deberían de estar preparadas para que dentro de su personal se pueda estar al pendiente de lo que son niños identificados con diabetes mellitus, ¿no? Porque sí se sabe que hay mejor control metabólico en aquellos chaparritos que comprenden desde ellos, su familia y tienen una buena red de apoyo, que comprende el monitoreo, que comprende lo que es la administración de insulina y en general todo lo que es la patología, pero sí es muy delicado, lo que es la administración de insulina, lo que son los datos de hipoglucemia, los diferentes niveles de hipoglucemia y cuáles serían las medidas que debo de tomar para auxiliar a estos niños, ¿no? Naturalmente los chaparritos tienen educación física, naturalmente tienen momentos de lunch, naturalmente hay momentos durante el día y su tiempo escolar que son susceptibles a que presenten hipoglucemias o otro tipo de manifestación que requiera pues apoyo de su red de contención. Entonces, gran parte también de lo que nosotros vamos a observar con todo esto es que nuestro paciente esté dentro de la meta, esté dentro del objetivo de control metabólico. Como en las diapositivas anteriores, les traigo criterios que en esta proyección que está en este momento es de unos años atrás. Sin embargo, lo que les quiero hacer notar es que estos objetivos van a variar de acuerdo a la edad y van a variar de acuerdo, obviamente, a si es tipo 1, si es tipo 2 y si es cuál es el esquema de tratamiento que tienen los niños y cuál es el parámetro sobre el cual vamos a hacer como nuestro control metabólico. Es decir, tenemos datos específicos de lo que pudiera ser un buen control metabólico de glucosa en ayunas, un buen control metabólico de lo que es la curva de tolerancia, un buen control
una vez que yo evalúe hemoglobina glucosilada. Entonces, dependiendo del criterio, la edad, es que nos han sugerido estos objetivos o estas metas en los cuales deberían de estar nuestros pacientes. Esta tampoco es la más reciente, pero se las incluí por lo siguiente. A mí me gusta y siempre me gustó desde que nos hacían, les digo, desde que yo empecé a estudiar todo este mundo como más bien pediátrico, como mucho énfasis, que siempre nuestro primer objetivo iba a ser o va a ser o es siempre el control metabólico. La urgencia es estabilizar a nuestro paciente. En un segundo objetivo del tratamiento es disminuir los riesgos de complicaciones como más a corto plazo y que también son de un riesgo inminente, es decir, trae consecuencias graves como son los cuadros de hipoglucemia. Es decir, hay que tratar de reducirlos al máximo, que en la mayoría del tiempo el paciente tenga cierta estabilidad de lo que son sus glicemias, ¿no? Y ya como un tercer objetivo sería empezar a estabilizar un peso adecuado, un peso ideal. Pero digamos, no de entrada que nuestro primer foco como nutriólogo sea el peso, por ejemplo, porque ajustando el control metabólico, orientando de forma adecuada, reduciendo las posibilidades de hipoglucemia, naturalmente vas a ir pudiendo después, en un siguiente momento, ir fijando objetivos de acuerdo al peso, de acuerdo al estado de nutrición general, pero siempre lo primero pues es estabilizar el control metabólico del paciente. ¿Qué es lo que nos dicen estas guías que les menciono del 2022, es decir, de este año de la ADA? Básicamente trae estos criterios de monitoreo y de control de la enfermedad, que les repito, está diferenciado por lo que es diabetes mellitus tipo 1 y lo que es diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ellos como que estratifican a los pacientes de acuerdo a qué tan difícil ha sido en el caso de determinados pacientes el hecho de mantener un buen control metabólico. Porque, repito, no todos los pacientes responden de la misma manera. Entonces, va a haber pacientitos que inmediatamente como que te entran, no inmediatamente, pero como de forma más rápida, te entran como en estos valores de control metabólico y de verdad hay presentaciones que son de difícil control, de difícil manejo. En sí lo que nos hace la invitación, la ADA, es hacer este monitoreo de acuerdo a hemoglobina glucosilada en la mayoría de casos y te da como puntos de corte específicos en aquellos pacientitos que tienen como glucemias más controladas o aquellos que tienden a hacer hipoglucemias severas. Entonces mueven un poco o se hacen más flexibles de acuerdo a aquellos niños que hacen hipoglucemia más rápido o más severo. Por eso les digo que en ningún paciente lo podemos tratar ni monitorizar exactamente igual. Pero bueno, estamos de acuerdo que la hemoglobina glucosilada, además de ser diagnóstica, también entra en lo que son los valores de laboratorio que nos sirven para monitorizar a nuestros pacientes. Y sí está descrito que, por obvias razones, aquellos que llegan a objetivos de hemoglobina glucosilada y los prolongan por más tiempo, pues van a tener menores complicaciones o a lo mejor si las presentan, su forma clínica de esa complicación no va a ser tan grave, no va a ser tan crítica o no va a evolucionar de forma tan rápida o a progresar de forma tan rápida. Entonces, algo que no estamos habituados a decir porque como que repetimos las complicaciones que hablábamos anteriormente muy fácil, pero no estamos habituados a reconocer que en esta etapa es importante el efecto en la cognición y en sí en lo que es como efectos neurológicos en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Entonces, a veces como que eso los olvidamos. Entonces, la invitación es a recordarlos. Y pues bueno, también nos hace la ADA como una notita y dice que se puede utilizar la glucosa postprandial como parte del monitoreo y parte del control cuando
de repente hay discrepancias entre los niveles que te están reportando como tal de glucosa y lo que son las hemoglobinas glucosiladas. Entonces, cuando tenemos como esta discrepancia que naturalmente pues se debería de relacionar, pues nos invitan también a revisar lo que es la glucosa postprandial. Y pues dicho sea de paso, como ya vimos que si tenemos una alteración en la ruta principal de obtención de energía, es decir, a partir de glucosa, pues vamos a tener activación de las vías alternas con producción de cuerpos cetónicos. Y tenemos también como esta banderita amarilla o roja, como la quieran ver, de ya cuando tenemos presencia de cuerpos cetónicos elevados. Eso, además de ser obviamente un signo de mal control, también es un riesgo para el paciente. Entonces, habitualmente también se debería de hacer este monitoreo sobre lo que son los cuerpos cetónicos, que se puede hacer en sangre y también se puede hacer en orina. Y por supuesto que hay como mayor necesidad de observarlos y de evaluarlos cuando tenemos pues cierto ejercicio regular o con cierta intensidad y también en cuadros de enfermedad. Entonces, dentro de todo lo que es esta amplia gama, tanto de cuidado, monitoreo, cuestiones a observar, encontramos otros de los que casi nadie habla y no sé, o sea, yo no entiendo por qué, pero por eso se los hablo a ustedes. Además del hecho de conocer de insulina, conocer de glucómetros, cómo hacer glucometrías, cómo hacer registros, cómo hacer conteos de hidratos de carbono, lo que naturalmente ubicamos, estas guías nos ponen la atención donde a veces la distraemos. Una es que el pilar de todo esto es la educación, porque el paciente que comprende lo que le sucede y la familia que comprende va a llevar como con mayor facilidad, suavidad y cercanía lo que son las indicaciones médico-nutricionales que aquel que no. La otra es que además de todo lo que ya mencionamos, no nada más se trata de enseñar a contar o aplicar dosis de insulina, unidades de insulina y lo que son gramos de hidratos de carbono. Se trata de hacer intervenciones familiares y en la red de apoyo, como les he dicho, pero algo que vamos a hablar casi en lo que es la parte final de la charla es la invitación que se nos hace a estar buscando activamente lo que es cuadros de estrés, ansiedad como tal, depresión y trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, esto casi nadie habla. Y ahora sí que estas guías son muy específicas en algunos de estos criterios y va a ser parte como muy central también de lo que yo les quiero transmitir porque rebota mucho en el qué hacer del nutriólogo, obviamente sin dejar de lado el resto de disciplinas, pero obviamente pues como es el enfoque que me invitaron a dar, pues yo voy a tratar de decirles o de compartirles lo que son estos aspectos conforme avancemos, ¿no? Entonces ustedes están viendo que el autocuidado, el autocontrol no es nada sencillo. En realidad todo esto va a depender tanto de factores internos como externos. Entonces repetimos que nosotros podemos ser como ese elemento que apoya a los pacientes a comprender, a aceptar y a saber manejar o convivir con esta patología, o también podemos ser nosotros mismos barreras, porque si nosotros no formamos parte de la solución, formamos parte del problema y tenemos que apoyar a que la construcción interna de nuestro paciente se vaya dando de forma adecuada para su proceso psicoemocional, para su etapa de vida, para la necesidad particular de esa edad pediátrica en la que esté nuestro paciente, para lo que son contextos familiares, sociales, escolares, etcétera. Entonces nosotros siempre debemos de ser no solamente agentes de cambio, sino que este cambio sea positivo y verdaderamente generar que el paciente sea el que poco a poco se vaya empoderando, se vaya haciendo pues cargo de lo que es la responsabilidad de su autocuidado. Esto vamos a ver que no se puede hacer de forma dramática o drástica o abrupta o temprana. Se tiene que dar con ciertos criterios que vamos a hablar casi al final. Pero también este autocuidado, autocontrol, etcétera, va a depender mucho también de factores externos. Entonces, nosotros podemos hacer la mejor titulación de insulina. Nosotros podemos hacer el mejor conteo
conteo de hidratos de carbono. Le podemos escribir el plan alimenticio más bonito, más apetecible que para nosotros nos parezca. Pero eso, si no está embonado en lo que hemos hablado de educación, asesoría, observancia de la red de apoyo y todo lo que hemos hablado, en realidad no vamos a influir positivamente en lo que va a ser pues el autocontrol y el resultado, la evolución o la progresión que va a tener nuestros pequeños respecto a esta patología. Un claro ejemplo de cómo se puede llegar a afectar positiva o negativamente lo que es la asistencia, lo que son, pues ahora sí que la atención sanitaria, lo que es la parte como del contexto social, la parte de los factores externos, nos lo dejó muy claro esta situación de pandemia. Entonces, nosotros necesitamos voltear a ver de forma integral a nuestros pacientes, si no, no, pues no vamos a tener los efectos y los resultados que queremos. Entonces, también para lo que es diabetes mellitus tipo 2, tenemos como estas recomendaciones que nos hace la ADA para considerar tratamiento, control o monitoreo, o las tres cosas. En este caso, una de las grandes diferencias en diabetes mellitus tipo 2 es que vamos a tener también fármacos como tal, no nada más la insulina. Vamos a tener otro tipo de medicamentos que vamos a revisar más adelante. Y no porque nos corresponda a nosotros como nutriólogos, porque no es nuestra tarea el indicarlos o dosificarlos. Esa es tarea médica, digo, completamente de lo que es el área médica, de lo que es el área de especialidad en este tema. Pero sí es labor de nosotros conocer que aquí vamos a tener otro factor que vamos a tener que tomar en cuenta para lo mismo, lo que es la dietoterapia específica para nuestro paciente. No va a ser lo mismo aquel chaparrito que solamente tiene insulina, aquel que además tiene como tal algún tipo de medicamento, otro fármaco, o aquel que solamente tiene como tal fármacos diferentes a la insulina. Entonces, ese es un aspecto. La otra es que las metas como tal de hemoglobina glucosilada van a ser diferentes en diabetes mellitus tipo 1 que en diabetes mellitus tipo 2 y también tienen mucho que ver tanto con el hecho de que es tipo 2 como con el hecho de el presentar hipoglucemias de forma frecuente, de forma no frecuente, de forma severa o no severa. Entonces, aquí les plasmo parte de lo que dicen estas guías, que estos niños con diabetes mellitus tipo 2, pues el fármaco como que habitualmente ha sido el de elección, ha sido metformina. Sin embargo, quedamos que también pueden necesitar gran parte de ellos en algún momento de la insulinoterapia. De hecho, hay como ciertas corrientes que están muy a favor de iniciar insulina como de forma como más temprana en diabetes mellitus tipo 2 para evitar pues progresión, complicaciones, lograr objetivos, etcétera. Pero bueno, tenemos metformina, tenemos insulina y tenemos otros que se conocen como agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1. Aquí hay como pues diferencias en literatura que yo he encontrado, pero repito que aquí yo no pretendo decirles qué hacer, simplemente hacerles mención porque me va a rebotar en el aspecto nutricional. Pero ahí la parte médica hace uso de todo lo que es, pues ahora sí que su juicio clínico para determinar cuál es el más apropiado para el paciente en particular y también apegados a estas guías, tanto de práctica clínica como pues lo que está pues obviamente basado en evidencia. Entonces hay como diferencias en la edad, ¿no? Algunos dicen que, por ejemplo, los agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1 pudieran ser en mayores de 10 años y otros dicen que hasta los 12 a 17 años, por ejemplo. Entonces, ahí la mejor decisión la toma el médico. Lo que nos corresponde a nosotros es saber que en diabetes mellitus tipo 2 puede encontrar de entrada diferencias en la presentación clínica, como ya hablamos, porque hay algunos que llegan como a cierto control metabólico pronto, no presentan como estos cuadros de acidosis o cetosis de forma particular, pero hay otras presentaciones
que no llegas exactamente a los mismos valores de hemoglobina glucosilada, que se te empieza a complicar un poquito lo que es el control metabólico, y que a lo mejor ahí sí necesitas como tal, además de lo que es metformina, ahora sí insulina. Y hay otros chaparritos que quedamos que además de todo esto sí van a tener acidosis, sí van a tener cuadros de cetosis. Entonces ahí ya el esquema tanto de medicamento como de insulina pues va cambiando. Y junto con estas presentaciones o formas pues clínicamente de manifestarse, va a ser lo que les haga pensar a los médicos en la necesidad de buscar autoanticuerpos, porque ya quedamos que el hecho de ser tipo 2 no excluye el hecho de tener autoanticuerpos. Entonces, este algoritmo que también viene en estas guías, a mí me gustó porque como que te deja muy claro, ¿no? ¿Cuál sería la elección de metformina o combinación con insulina o búsqueda de autoanticuerpos dependiendo de lo que te esté presentando el paciente? De hecho, también te habla de la famosa cirugía metabólica, ¿no? Que antes en niños era como casi impensable, muy infrecuente. eh, Básicamente la teníamos situada solamente en adultos, pero esta guía nos deja muy claro que la evidencia dice que sí ha sido efectiva en la población pediátrica, obviamente con características a lo mejor de obesidad severa, obesidad grave, o a lo mejor combinación con comorbilidades importantes o que están poniendo de forma inminente en riesgo al paciente y que cumplen con los criterios de ser candidatos a, entonces sí se ha visto que el hecho de llevarla a cabo o que forme parte del tratamiento, pues tiene efectos positivos en lo que es el cuadro clínico de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, sépanse que existe. Y pues bueno, ahora sí de lo que es como el recordatorio y tratar de hablar del caminito del tratamiento, ya propiamente lo que es el manejo nutricional, podemos encontrar como diferentes tipos de guías, diferente literatura, pero la gran mayoría como que yo la encuentro muy similar a esta como resumen o síntesis que intenté hacerles. La base del cuadrito es ahora sí que de esta sociedad endocrinopediátrica, pero les puse algunos otros recuadritos de otras guías o de otras recomendaciones que también suelen ser aplicables, ¿no? Entonces, tenemos de entrada que el consumo global, el consumo energético, técnicamente no debería de verse modificado del resto de niños de su edad o de su etapa. Lo único que te va a hacer como modificar un gasto energético de forma particular va a ser el propio estado nutricio. Si tenemos un estado inicial de malnutrición o bajo peso, como a veces se presenta en diabetes mellitus tipo 1, pues a lo mejor tu decisión energética va a ser otra o de gasto energético total va a ser otra. Si tenemos por el contrario una presentación en sobrepeso y obesidad, entonces tus decisiones para estimar el gasto energético ya sabemos que son otros. Entonces podemos utilizar pesos ideales, pesos ajustados o pesos reales de acuerdo al objetivo y de acuerdo al estado nutricional en el cual yo conozco a mi paciente. Pero en términos globales, pues en sí el requerimiento energético no debería de variar de lo que es, repito, su grupo de edad, salvo que tengamos los extremos del estado nutricio y que tengamos que utilizar otros criterios. Algo que ha estado tremendamente como discutido siempre ha sido la necesidad como de a reducir de forma muy dramática o evidente los hidratos de carbono. Y la realidad es que la evidencia no apoya esta restricción como muy dramática, severa o estricta en los hidratos de carbono, sino que si el paciente tiene un adecuado manejo médico como tal y nosotros nos ajustamos a lo que se le está aportando también al paciente, pues ya sea con insulina o medicamento, no tenemos por qué modificar como tal la distribución de forma como muy drástica, porque al final de la historia siguen siendo, perdón, siguen siendo nuestra principal fuente de energía. Y obviamente que cuando ya estamos interviniendo de forma como médica o a través de lo que es insulina y fármacos, pues ya estamos favoreciendo que el cuerpo pues utilice esa vía energética. Entonces,
restricciones más allá del 50% no suenan razonables. En la mayoría de guías, en la mayoría de recomendaciones, lo que sí se nos dice y sí funciona es el hecho de preferir buenas fuentes de hidratos de carbono, es decir, los complejos, a lo mejor cuidar el índice glicémico, que tenga un buen aporte de fibra total nuestro paciente y listo. Cuidar las fuentes, porque no es lo mismo una fuente de hidrato de carbono que sea pues natural, es decir, que venga del alimento y de un alimento no procesado, al hecho de decir aquellos hidratos de carbono que son más bien simples y que vienen de alimentos procesados. Eso sí, pues los vamos a eliminar o a limitar de forma pues como sí importante. Pero en términos generales, pues no habría por qué espantarnos, simplemente saber cómo hacer los ajustes, hidrato de carbono con insulina, hidrato de carbono con medicamento. En términos de lo que es, por ejemplo, la parte proteica, que a mí siempre me interesa mucho, el aporte de proteína es normoproteico, no hay por qué hacer como algún ajuste muy particular. En algunos casos, lo único que hay que voltear a ver es cómo está la salud renal. Obviamente, conforme tenemos presentaciones muy intensas de lo que es diabetes mellitus o tienen una progresión de la enfermedad más rápida o tienen una afectación renal ya evidente, pues obviamente voy a cuidar el aporte proteico y sus fuentes. Pero cuando tenemos una salud renal no tenemos por qué variar la recomendación de lo que es su grupo de edad, sus necesidades de crecimiento, lo que es el cuidar buenas fuentes o un buen valor biológico de la proteína. Entonces, más que nada es cuidar las fuentes, ¿no? De dónde están obteniendo su componente proteico. Y respecto de las grasas, volvemos a lo mismo. La necesidad de grasa es la misma que en el resto de chaparritos. Lo que sí tenemos que hacer, porque sabemos que esta patología, ya dijimos que tiene o que cursa con inflamación crónica y que tienen riesgo cardiovascular aumentado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cuidar las fuentes, cuidar el perfil de grasas que yo le estoy dando. Cuidar, por ejemplo, no rebasar el máximo de colesterol, dar adecuadas fuentes de lo que son poliinsaturados, monoinsaturados, es decir, los famosos omegas, ¿no? Evitar lo que son ácidos grasos trans y que volvemos a lo mismo. Mientras nosotros quitemos aquello que está procesado y cuidemos que lo que sea su alimento sea de buena calidad y sean alimentos naturales, en la mayoría de casos no vamos a tener problemas. Entonces tampoco hay como que algo que sea dramáticamente diferente al resto de niños. Obviamente suelen ser dietas con un buen contenido. La palabra dieta ya quedamos que no es la más apropiada, pero son planes alimentarios que cuidan mucho lo que es la cantidad de fibra total, tanto soluble como insoluble. Y tener como la precaución de que quizás dietas muy altas en fibra también me modifiquen como la necesidad de hacer ajustes, porque la fibra me ayuda a lo que es el control metabólico, a lo que es pues los valores de la glicemia, que de repente por ahí se han hecho como recomendaciones específicas. Ahora sí, que en cuidar, en primer lugar, fuentes naturales de lo que es, por ejemplo, el complejo B, magnesio, cromo, potasio. En el primer momento, o sea, de primera intención, más bien dicho, se debe de favorecer las fuentes naturales. Ya si no podemos por alguna causa, siempre van a existir, pues, a nuestro favor que existen como tal nutracéuticos o complementos o suplementos, pero idealmente deberíamos de tenerlos pues bajo lo que es una alimentación natural, alimento sólido, alimento tradicional. También necesitamos como que cuidar lo que es el aporte natural de calcio y vitamina D. Esto sí se ha identificado en algunas revisiones, pero repito, no es que nos vayamos de golpe a suplementar o a complementar, es saber que existen por si los necesito, pero de entrada es asegurar que mi paciente aprenda a comer los diferentes grupos, tenga amplia variedad, tenga como noción de las porciones, la distribución en su día, cómo cuidarlos, la relación con el medicamento, con la insulina, todo lo que ya hemos hablado, pero no irme de golpe a los suplementos. Y ya quedamos que, pues bueno, hasta que no tengamos como datos de lo que es función renal,
pues no tenemos por qué hacer restricciones como particulares, porque recordemos que la proteína, al igual que el resto de macros, es esencial para las etapas de crecimiento. Entonces, la mayoría de guías está de acuerdo en que necesitamos cuidar las leyes de la alimentación, que sea suficiente, que sea equilibrado, que sea inocuo, todo lo que nosotros sabemos que son leyes de alimentación, que debemos de evitar las complicaciones o los riesgos más obvios e inminentes y casi seguros que van a tener estos pacientes, como son cuadros de hipoglucemia o de hiperglicemia. También favorecer el hecho de que estos niños no se experimenten como separados de sus pares, sino que puedan adecuar su estilo de vida de niños a lo que es pues ahora sí, el aprendizaje del autocontrol, monitoreo, gestión de lo que es pues su patología en sí. Y pues bueno, tener bastante cercanía con lo que es su red de apoyo y con el paciente durante todo lo que sea necesario para lograr una adecuada educación y asesoría que prácticamente es de por vida. Nunca podríamos decir, este paciente ya está al 100% y ya no necesita de mi acompañamiento. No, porque así como nosotros como profesionales estamos aprendiendo, también nuestros pacientes, ¿no? Porque todo cambia. Hay mayores conocimientos, mayores evidencias o nuevas evidencias o mejores evidencias que nosotros como profesionales necesitamos ver, entender y saber utilizar, y a los pacientes los vamos como educando según se va conociendo y sabiendo de mejores opciones. Entonces, algo que de repente puede ser útil, que no es así como que digan, uy, qué estándar de oro, pero sí a veces suele ser una buena estrategia cuidar el índice glicémico y la carga glicémica en estos pacientes. Y no digo que no sea útil, ojo, sino que no es algo que esté por encima del hecho de cuidar el porcentaje o el valor energético total de hidratos de carbono, sus fuentes y su ajuste, su ajuste de acuerdo al tipo de medicamento que tenga nuestro paciente. Entonces, si ya dominamos lo anterior, pues controlar o no controlar, sino saber utilizar bien el índice glicémico siempre va a ser de utilidad. Entonces también es algo que podemos ir entrenando a nuestros pacientes, ¿no? Vamos a evitar ciertas porciones de ciertos alimentos porque nos elevan la carga total, o a lo mejor hablarles de cuáles pueden consumir en mayores cantidades, que son los de índice glicémico bajo, que va a ser más seguro su consumo, pero siempre debe de ser el índice glicémico articulado a la recomendación general de hidratos de carbono y lo que es como la parte pues del tratamiento farmacológico. Y quedamos que aunque existen complementos, suplementos de estos elementos que quedamos que sí han demostrado más o menos evidencia de algún aporte positivo a esta patología y a su control, sí existen estos complementos y suplementos, pero lo principal o el primer movimiento de nosotros siempre debe de ser pues el alimento. Entonces, nuestra primera labor es adecuar lo que es la alimentación para favorecer el consumo de lo que son estos alimentos que van a tener naturalmente los nutrientes que estos pacientes necesitan. Entonces, aquí más o menos les plasmo lo que dicen algunas guías de algunos vitaminas y minerales que tienden a ser importantes en diabetes mellitus y sus principales fuentes. Entonces, lo que yo tengo que hacer es eso, asegurar que mi pacientito pediátrico, que de por sí es un reto que me coma todos los grupos alimentarios, aunque no tenga diabetes mellitus, pues lo tengo que ir entrenando de a poco a que me acepte una gran variedad de alimentos y que sepa distinguir de una buena calidad y una mala calidad. Algo que sí o sí debe de incluir nuestra asesoría nutricional y nuestro conocimiento médico nutricional es el hecho de lo que maneja la industria alimentaria como declaración nutricional. Ustedes han visto, y sobre todo también en los anteriores etiquetados, estas leyendas nutricionales que son declaraciones que vienen o venían o están contenidas, más bien dicho, en el Códex Alimentarios y la norma 086, lo que son alimentos
alimentos libres de calorías, bajos en calorías, reducidos, libres de azúcar, bajos en grasa, etcétera. Todas estas como leyendas nutricionales tienen un significado de lo que contienen. Entonces, por ejemplo, lo que dice libre de calorías no es exactamente cero, salvo lo que ya dice cero, pero libre en calorías, por ejemplo, significa menos de 5 calorías por porción. Sí es poquito, pero sí tiene. Y lo que dice, por ejemplo, reducido en calorías es poquito porque es menos del 25%, pero sí tienen. Entonces, a veces los pacientes nada más leen la declaración nutricional, pero no como tal saben qué significa. Entonces, una parte muy importante de la asesoría como nutriólogos es lectura de etiquetas. Y actualmente ustedes saben que entró en vigor hace poco lo que es el sistema de advertencia, el etiquetado frontal. Entonces, de alguna manera, la idea es facilitarle a los pacientes el comprender que el exceso de calorías, el exceso de azúcares se relaciona directamente con esta patología, con su mal control, con complicaciones. Y además hay otro aspecto que nos interesa ahorita, es decir, en este tema, que es el contenido del edulcorantes como tal. ¿Y por qué me interesa el contenido de edulcorantes? Porque algo como muy casi directo que hacen estos pacientes y sus familias es el hecho de decir, pues si no puede consumir azúcar o si ese es el problema, pues que consume edulcorantes, no pasa nada. Y casi como que a libre demanda, y no es así. Ustedes ya saben que edulcorantes hay diferentes, nutritivos, no nutritivos o formas de clasificar en calóricos o no calóricos, que actualmente hay varios que han salido y que todavía no tienen como tal estudios de dosis seguras o de efectos secundarios a corto, mediano o largo plazo, que los edulcorantes no me permiten que el paciente se destete del sabor dulce, porque a pesar de que tengan diferentes picos o formas de elevar la glucosa, eh, tienen un potencial en términos sensoriales de sentido, de sabor, que a final de cuentas el paciente sigue enamorado del sabor dulce y lo que buscamos es que disminuya ese amor por el sabor dulce, ¿no? Entonces me complica lo que es la aceptación del sabor natural de los alimentos y la otra es que mínimo me van a estar modificando la microbiota. Entonces tienen algunos efectos por ahí que no son tan deseables en niños en general en la población, pero ahorita que estamos hablando de niños, pues me centro mucho en ellos. Entonces, no me encantan a mí los edulcorantes, me sirven en algún momento como transicional de educación, de aceptación, pero no es algo que a mí me guste como fomentar. Entonces, cada quien puede tener su juicio, pero pues yo les comparto simplemente pues lo que a mí me hace más ruido, ¿no? A mí me gusta más que mis pacientes comprendan este tipo de cosas, como lo que está en proyección, ¿no? De entrada, ¿cuáles son las fuentes de hidratos de carbono? ¿Cuáles son las mejores? ¿Cuáles son las más riesgosas? ¿Por qué son benéficos unos o por qué no son tan benéficos otros? ¿Qué efectos tienen en mi organismo? ¿Cómo puedo utilizarlos a mi favor? El simple hecho de saber qué factores aumentan la glucemia como tal y cuáles no lo hacen de forma tan rápida es importante manejar bien la cocción, manejar los alimentos de forma correcta. Si tomo líquidos o no tomo líquidos con la comida, cómo me afecta el vaciamiento gástrico y con esto la posibilidad de absorción de glucosa, o más bien dicho, pues sí, cuánta glucosa puede llegar al torrente sanguíneo y por tanto, pues la elevación de la misma. Inclusive el contenido de sal, porque se sabe que la sal puede aumentar o no lo que es la absorción de la glucosa. Entonces, hay varios factores dietéticos que yo puedo orientar y educar a mi paciente. Entonces, me interesa muchísimo más esto al hecho de que solamente crea que por consumir estos edulcorantes o alimentos con edulcorantes ya va a poder controlar su enfermedad, porque es como un mito que muchos pacientes tienen, incluidas sus familias, ¿no? El hecho de que, ay, tú come productos para diabéticos. Los que dicen así para diabéticos son libres de azúcar o bajos en azúcar. Y ya con eso es como si fuera como la solución y pues no. Entonces hay que comprender
que por obvias razones el paciente y su familia no tienen por qué saber todo esto, porque por algo los profesionales somos nosotros, pero sí corresponde que lo vayan aprendiendo conforme están ahora sí que en consulta, tanto con su médico, con su nutriólogo, con su psicólogo y con todo el equipo multidisciplinario. Entonces, sí hay algunos edulcorantes que aparecen como aprobados en niños, tanto así que pues les traigo la diapositiva, el screenshot de aquellos que están aprobados. Eso no significa que tengan que consumirlos, repito, significa que no se ha demostrado como tal algún efecto adverso particular en estas etapas y que pudieran utilizarse, pero yo ya les platiqué, a mí me dificultan el hecho de que me acepten los sabores naturales y me preocupa como esta modificación de microbiota, como otros efectos, como secundarios adversos o de rebote o colaterales que van a tener. Eso sí me preocupa un poquito más. Ahora, junto con lo que es fármaco o insulina, lo que es la dietoterapia, lo que es muy claro es que necesitamos activar físicamente a nuestros pacientes. Entonces, por supuesto que si nos están diciendo las guías que es conveniente una meta hasta de 60 minutos de lo que es actividad física o ejercicio, que nos recomiendan inclusive moderadas a vigorosas intensidades y no nada más lo aeróbico, sino también favorecer lo que es, pues, ahora sí, que ejercicios un poquito de fuerza, un poquito de resistencia para favorecer lo que es la reserva magra, porque acuérdense que la reserva magra pues siempre nos va a mantener como una mejor sensibilidad a la insulina, una mejor utilización de lo que es la glucosa y un gasto energético más apropiado para evitar sobrepeso y obesidad. Pero por obvias razones, el hecho de hacer ejercicio me va a obligar a estar muy de cerca en el monitoreo y en lo que es el consumo de hidratos de carbono, porque obviamente voy a tener más riesgo de lo que son cuadros de hipoglucemia en estos pacientes y en algunos tipos de ejercicio también este riesgo de hiperglicemia, por el contrario. Entonces siempre necesitamos saber más o menos cómo debemos de monitorizar y de hacer ajustes por actividad física o por ejercicio. Y les repito, sí puede ser que tengamos a un niño atleta, pero más allá de eso, y el día a día es que tienen días de actividad física en la escuela y algunos de ellos van a querer salir a jugar como todos los niños. Entonces hay que tener cuidado de recordar como ciertos aspectos generales de qué sucede como tal durante el ejercicio, ¿no? Entonces ya sabemos que dependiendo tanto del tipo de ejercicio, la intensidad, la duración, pues va a ser como la utilización del sustrato energético. Entonces sabemos que los primeros 5 a 30 minutos vamos a estar más o menos utilizando la glucosa propiamente que tenemos a nivel como circulatorio, es decir, la que tenemos circulando y la que tiene contenido nuestro glucógeno muscular. Si pasamos de esta como fase, vamos a hacer uso también de la almacenada en lo que es el hígado o el glucógeno hepático. Pero si superamos lo que es esta segunda fase y llegamos a la tercera, ya hemos agotado lo que son estas reservas y entonces vamos a tener que utilizar fuentes alternas como es la grasa. Entonces ya vamos a tener pues lo que es el uso de cuerpos cetónicos como tal. Y cuando tenemos como estas fases, ya sea por duración o por intensidad, pues sí podemos tener, al contrario de tener riesgos de hipoglucemia, vamos a tener cuadros de hiperglicemia. Por eso hay algunas guías que te recomiendan como un poquito más el hecho de favorecer lo aeróbico y no tanto lo que sea propiamente de excesiva fuerza y resistencia, sino sí incluirlos pero dentro de un esquema como más apropiado y equilibrado. Entonces pueden encontrar guías donde, como les proyecto, tanto nos recomiendan algunos tipos de ejercicio como nos dan estimados de cuántos hidratos de carbono van a necesitar de acuerdo al tipo de ejercicio y duración de ese ejercicio o de esa actividad. Entonces, por lo general, andamos necesitando, no sé, colaciones o tener
de reserva por cualquier emergencia de 10 a 15 gramos de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos saber justamente que además de que, bueno, no además, sino que sí es cierto que al final del día el ejercicio siempre va a tener pues los beneficios que conocemos, ¿no? Sobre el control de la glucosa, sobre el gasto energético, sobre el requerimiento de insulina o de algunos medicamentos, sobre el cuidado, la mantención o la mejora del perfil lipídico, no solamente glucémico, sobre mejorar factores de riesgo cardiovascular, autoconcepto, autoestima, estado anímico, integración social, etcétera. Sí es cierto, sí se benefician, sí tienen todos estos beneficios y necesitamos promoverlo, pero también necesitamos no, no obviar el hecho de que tenemos riesgos de estas alteraciones, ¿no? Tanto hipoglucemia como hiperglicemia. Entonces, siempre necesitamos tener como el cuidado en el hecho de decir, a ver, antes de empezar, en teoría todos estos niños deberían de tener pues previsto o planificado sus tiempos de actividad física, así como tienen planificados sus tiempos de alimentación y el tipo y cantidad de alimentos y también dosis de insulina y de medicamento, ¿no? Entonces deberían de prepararse como con tiempo y saber qué nivel o qué glucemia tienen antes de hacer ejercicio para saber si pueden realizar como tal ejercicio o primero tienen que controlar y estabilizar esa glucemia. Y suponiendo que sí puedan realizar actividad física porque están en control en ese momento de los valores de glucemia, saber que tienen que tener como este aporte o reserva también de ciertos gramos de hidrato de carbono, porque pues el riesgo de hipoglucemia durante y posterior al ejercicio suele ser muy natural. Entonces a veces también necesitamos el monitoreo de la glucemia o de la glucosa posterior al ejercicio y de acuerdo a lo que nos den estos resultados es qué es lo que vamos a hacer. Consumir como tal nuestra colación o nuestro extra de hidratos de carbono para evitar hipoglucemia o si acaso tuvimos una presentación de hiperglicemia porque nos pasamos de tiempo jugando o porque fue de suficiente intensidad o por cualquier causa, entonces necesitamos hacer corrección también de esos valores de glucosa. Entonces lo que les pongo como en azulito es lo que dice la ADA en el 2022. La anterior o los anteriores valores son de unos años atrás, pero a final de cuentas nos menciona estos valores como tal que te contraindican lo que es una actividad física intensa, los valores que te permiten lo que es realizar actividad física, te sugieren que los chaparritos no hagan actividad física importante estando en ayunas, obviamente, y que la mayoría de ellos deberían de haber ingerido al menos de 10 a 15 gramos de hidratos de carbono antes de realizar cierta actividad física, ¿no? Y que más o menos hay como una regla de 0,5 a 1 gramo de hidrato de carbono por hora de ejercicio después de un bolo de insulina, pero esto en atletas. Es decir, que siempre vamos a tener que estar ajustando, pues obviamente, tipo de ejercicio, duración, lo que son los valores que esté manejando en ese momento nuestro niño y también el esquema de tratamiento farmacológico que tenga. En este caso nos mencionan la insulina, pero ya sabemos que también podemos tener otro tipo de medicamentos. Ahora, no se nos olvide que la etapa pediátrica incluye lo que es la pubertad y la adolescencia, pero también tenemos datos un tanto desalentadores, tanto en nuestra población como en otras, donde ya tenemos escolares que tienen consumo o al menos pruebas de lo que es alcohol, tabaco y algunas otras drogas. Entonces, ustedes y yo sabemos que el consumir alcohol nos van a causar
cuadros importantes de hipoglucemia. Y aparte esta hipoglucemia inducida por alcohol va a ser como un poquito más difícil sacarlos de algún cuadro severo, ¿no? Entonces, debemos de tener precaución. Repetimos en la educación, la orientación, la comprensión y la aceptación de su patología para que lo que es natural como por etapa de vida, el hecho de, pues, hacer tus pruebas de alcohol, salir con los amigos, a lo mejor de repente, pues una fumadita porque mis amigos fuman, etcétera. Todo este consumo, pues en estos niños no va a ser cualquier consecuencia, sino que va a tener, pues, cierta gravedad o cierta importancia de acuerdo a ahora sí que pues su propia individualidad y la respuesta que vaya a tener al consumo que haya, pues se haya, no sé, aventado a tener en cierto momento de alcohol o a lo mejor ya como tal este tabaco o otro tipo de drogas, ¿no? Entonces hay que recordar que de alguna manera uno de los elementos de emergencia cuando tenemos hipoglucemia severa es la utilización de glucagón, pero este no tiende a ser efectivo cuando es inducido por alcohol. Hay variación, entonces, pues de preferencia sí hacer mucha, pues ahora sí que paciencia y empatía en el momento de educar, orientar, porque pues es natural del proceso de vida, ¿no? Que en la pubertad y la adolescencia pues tendamos a hacer esta experimentar con diferentes pues novedades en esta etapa, incluida lo que son las toxicomanías. Entonces, pues siempre hay que tenerlas presente porque van a causar pues estas complicaciones. Y pues bueno, hay que recordar que si queremos tener a un niño que esté integrado, que esté completamente adaptado a lo que es su etapa de vida, a pesar de tener diabetes mellitus, necesitamos ser capaces de que los papás y sus cuidadores como primarios, también la escuela, pues sean una buena red de apoyo, como les menciono, pero de a poco también que el niño sepa sobre todo esos elementos esenciales para esos momentos donde no van a estar bajo la vista del cuidador principal, que pueden ser momentos muy naturales, como el hecho de una fiesta, una pijamada en casa del primo, en casa de los amigos, como puede ser un viaje, una excursión, un campamento. Obviamente, entre más pequeños, pues se van a complicar un poquito estas experiencias porque todavía no están tan listos para el autocontrol, pero conforme los vayamos entrenando, la idea es que pues no solamente la red de apoyo y los familiares directos, sino que el niño, el escolar, el adolescente, pues cada vez se vaya siendo, de acuerdo a su edad, pues más responsable de su propio tratamiento. Entonces, otra de las como recordatorios que nos hacen estas guías es saber que diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2 en estas edades, pues hay que estar alertas de otras como entidades que tengan que ver con la base autoinmune o con la propia, pues sí, base que propicia la diabetes mellitus. Entonces, de entrada sabemos que una de las complicaciones más evidentes son las cardiovasculares, como estábamos diciendo, pero no son las únicas. Entonces van a ser un poquito diferentes, un poquito, de acuerdo a lo que es diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Ustedes ya saben que de las más clásicas, pues es el hecho de las complicaciones, pues que hablábamos en un inicio, nefropatía, retinopatía, las que estudiamos como de primer golpe, ¿no? De primera vista, pero dos que no recuerdan o no recordamos en su mayoría es como, por ejemplo, enfermedades tiroideas y también lo que es enfermedad celíaca. Recordemos que la base autoinmune, pues ahora sí nos va a ayudar a la presentación de diferentes tipos de complicación o comorbilidades. Entonces, el hecho de las patologías tiroideas, lo que es enfermedad celíaca, es importante revisar, buscar o estar al pendiente
incluye, sobre todo en diabetes mellitus tipo 1, además de las clásicas complicaciones. En diabetes mellitus tipo 2, además de las clásicas complicaciones, hay que buscar componentes del síndrome metabólico, por ejemplo, porque estamos hablando de una presentación que habitualmente incluye sobrepeso y obesidad. Entonces, habría que buscar hipertensión, habría que buscar también lo que es, digamos, apneas. Bueno, ahí tienen la tabla. Lo que son apneas obstructivas del sueño, lo que son a lo mejor alteraciones a nivel hepático, lo que es síndrome de ovario poliquístico. Entonces, si se fijan, hay diferencias importantes en esta búsqueda activa de complicaciones o comorbilidades de tipo 1 a tipo 2. Y pues bueno, llegamos como a este momento que les había como advertido desde un inicio y que es como muy característico del enfoque que yo tradicionalmente suelo darles, el hecho de que las guías, no yo, sino las guías, nos invitan a tener en consideración de forma importante el estado psicoemocional de los pacientes, también de la dinámica y la función familiar, pero siempre hay que buscar activamente en estos pacientes cuadros de estrés como tal o ya clínicamente ansiedad, depresión y desórdenes alimentarios. Repito, desórdenes, trastornos o conductas alimentarias alteradas. Ahora, no es propiamente lo mismo una alteración de la conducta alimentaria que un trastorno de la conducta alimentaria. Ya sabemos que para que se catalogue como trastorno, los criterios nos los da el DSM-5. Pero antes de eso, la antesala es la conducta de riesgo alimentaria o como tal alteración de la conducta alimentaria. Tradicionalmente, todo lo que nos hable de algo que se realiza de forma activa para hacer, o para hacer un control de peso o una disminución del peso, entra en lo que es una alteración de la conducta alimentaria. También una alteración de la percepción de la imagen corporal. Entonces, tradicionalmente, estas conductas como que tienden a la compensación, a la restricción, a la purga, dependiendo de ahora sí de la manifestación de estas alteraciones o de la conducta compensatoria inapropiada que tenga el paciente. Entonces, esta guía y otras tantas nos invita a estar muy al pendiente de lo que está sucediendo en el terreno psicoemocional del paciente, en su salud mental en términos generales. Por eso les digo que el equipo multidisciplinario no es cuestionable, es sí o sí, porque entre todos vamos a hacer específicamente la búsqueda de todos estos criterios, su manejo, su abordaje de forma adecuada. Entonces aquí les pongo una tablita que de hecho hace poco volví a escuchar de otra nutrióloga y que dije, mira, sí hay otros que no olvidan el terreno psicoemocional y el terreno de la psiconutrición dentro de patologías muy específicas. Entonces pueden ser conductas como saltarse tiempos de comida, tener cuadros de atracones, compulsión sobre la conducta alimentaria, alguna preocupación excesiva sobre el peso o el contenido de algún macronutriente en el alimento, no sentirse a gusto comiendo con otras personas o con la familia, esconder alimento, tirar alimento, a lo mejor el picoteo, el picar muy fino los alimentos como para hacer creer tanto a mi cerebro como a las personas que estoy comiendo, tener algunas conductas como para compensar, como restringir, aumentar el ejercicio, utilizar algún tipo de purga, ayunar, etcétera. Todo esto son conductas, son alteraciones como tal de la conducta alimentaria. Y todas estas van encaminadas en su mayoría, como decía, a lo que es el control del peso o a lo que se cree que debería de ser una imagen corporal que ellos consideran más aceptable. Y esto en gran parte se dan estas conductas compensatorias inapropiadas porque si ustedes recuerdan lo que es propiamente como la fisiopatología de todo esto, es que inicialmente se dé una pérdida de peso o llega el momento en donde el paciente ubica que con el adecuado control médico y nutricional,
el peso tiende a estabilizarse o en algunos casos puede subir. Entonces, dependiendo de cómo el paciente tenga integrada su imagen corporal y su etapa de vida, a lo mejor la pubertad y la adolescencia, empiezan a entender que si modifican como tal su dosificación o juegan, entre comillas, con ella y propician un mal control metabólico, también propician la pérdida de peso. Entonces, el hecho de que se le ubique de forma temprana, no nada más es para mejorar lo que es la relación con el alimento y con la imagen, es que aquí literalmente la consecuencia puede ser fatal. El hecho de que un paciente esté jugando con su dosis de insulina puede llegar a ser fatal. Entonces hay que tener precaución, hay escalas que están validadas como las que se mencionan en la diapositiva y que de hecho fueron como probadas aquí en México por una nutrióloga que les traigo como tal sus datos en una diapositiva por quien quiera rescatar su tesis, porque su tesis la hizo directamente sobre estas conductas inapropiadas compensatorias en pacientes con diabetes mellitus. Entonces, al final de lo que es pues toda su revisión, encuentra que hay presencia tanto en varones como en mujeres de estas conductas alimentarias de riesgo y conductas inapropiadas compensatorias. Entonces, si ustedes se fijan, pues se vuelve a repetir lo que son estas conductas inapropiadas, tanto unas de compensación como las alteraciones de la conducta como tal. Entonces nos hace como esta invitación a estar muy pendiente de cómo está el terreno psicoemocional y de estos pacientes que pueden tener signos de alarma o de alerta y que yo puedo ubicar para tratar a tiempo, bueno, no tratar, sino para referir a tiempo, ahora sí, que con el especialista, que aquí entra la parte de psicología y entra la parte pues propiamente también de psiquiatría. Entonces quedamos que si no cuidamos una conducta alterada, ya se puede convertir o el camino o el transcurso natural es que se convierta en un trastorno. Y este trastorno que es propio de diabetes mellitus se conoce como diabulimia. Entonces, muchos de ustedes, perdón, muchos de ustedes habrán llegado ya a escucharlo y otros no. Entonces, muchos, o no muchos, deberíamos todos de conocer de esta entidad. Entonces, se le ha acuñado como diabulimia a esta conducta purgativa o compensatoria inapropiada con este jugueteo con la dosificación de insulina o retrasar su aplicación con el afán de perder peso. Pero obviamente nosotros sabemos que esa pérdida de peso significa un mal control metabólico. Y pues no está, ahora sí que eh, no está descrito en los últimos años, ya tiene algunas décadas. Nada más que no se ha hablado mucho de esto o se tiene descuidado el terreno psicoemocional en muchas de las patologías que se ven como muy puramente la base orgánica. Y acordémonos que el ser humano pues no es nada más pues un cuerpo con órganos y sistemas, sino somos toda una entidad, toda una economía psicoemocional, psicosocial. Entonces, desde estos años, desde los 80s y 90s, ya se habían identificado, ahí están las referencias, como estas conductas alteradas en la alimentación y conductas compensatorias inapropiadas en pacientes con diabetes mellitus y que tenían que ver con la omisión, el retraso o la disminución en la dosis de insulina con el afán, obviamente, de controlar el peso corporal y en algunos casos se une con otras conductas también purgativas o restrictivas, como pueden ser ayunos, ejercicios, vómitos inducidos, etcétera, etcétera. Entonces, pues está reconocido. La ADA como tal, la Asociación Mexicana de Diabetes para nosotros, pues lo reconoce como una entidad que tenemos que abordar y tenemos que estar al pendiente porque está descrito que
conforme va aumentando el tiempo de evolución, se puede hacer más evidente o más esperable ya lo que es este estado alterado a nivel psicoemocional que cause estrés, ansiedad, depresión y trastornos alimentarios. Entonces se presenta tanto en varones como en mujeres, sigue siendo como más frecuente en mujeres, pero también hay varones y por obvias razones la complicación va a ser el hecho del mal control metabólico y todas las incidencias que eso tiene en lo que es el crecimiento y el desarrollo, porque es una etapa pediátrica la que estamos revisando. Entonces, la invitación es a poner atención en estos focos de alerta, ¿no? Cuando tenemos pacientes que muestran como mal control metabólico, aparente adherencia, pero al mismo tiempo no hay resultados, a lo mejor ya trastornos en el metabolismo de lípidos, actividades inapropiadas en términos de ejercicio, en horarios no razonables, con duración o con intensidad no planificada, no razonable, cambios dietéticos, alteraciones anímicas, cuadros de cetosis recurrentes, hipoglucemias, luego hiperglicemias. Todos estos datos te dicen, ojo, algo está sucediendo. Entonces hay que averiguar si es cuestión de que no comprende el paciente cómo hacer su cuidado, monitoreo y todo lo que ya hemos hablado, o si obedece como tal a un trastorno alimentario. Aquí les pongo el contacto de la maestra de nutrición y también su correo por si quisieran saber más de lo que es su tesis como tal. Pero bueno, ya casi para cerrar, les hago como este reforzamiento con estas mismas guías de la ADA, porque ahí nos dice que a partir de los 10 a 12 años hay que buscar de forma muy cercana y activa estos trastornos a nivel como tal mental, psicológicos, psiquiátricos, y que no serían como poco razonables. De hecho, es muy razonable cuando convives con una enfermedad crónica que llegue en momentos de colapso mental o momentos en donde quieras o tengas desajustes psicoemocionales y sobre todo por etapa de vida, porque llega la pubertad, llega la adolescencia, sus cambios y si naturalmente un niño entra en crisis, pues también, o sea, un niño con no diabetes, un niño con sí diabetes y como con estas necesidades y restricciones desde tan temprana edad, pues sí pueden llegar estos momentos donde presenten ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria. Entonces también nos hacen invitación a que cuando vayan cumpliendo estas edades donde los vamos a transicionar de lo que es el cuidado como tal pediátrico a un cuidado más de adulto, es decir, a lo mejor hasta institutos, hospitales, etcétera, de adulto, hay que hacerlo de forma programada de alguna manera, paulatina, y con toda la precaución de ir como traspolando la responsabilidad al niño, al adolescente y al joven adulto de forma muy cuidadosa para que vaya comprendiendo y aceptando de forma progresiva, paulatina y segura. Porque está descrito que si yo lo hago de forma abrupta, de forma temprana, pues obviamente va a ser mayor el desgaste, la baja adherencia, comprensión y el riesgo de mal control metabólico en esos pacientes. Entonces, de preferencia, al menos un año antes, estar preparando al paciente y a su familia. Y pues bueno, espero que todos me acompañen hasta este momento. Ya saben que yo suelo alargarme en los temas que me gustan y pues bueno, yo les agradezco su atención, el que hayan llegado a este momento, el que me hayan invitado de nuevo a estar con ustedes. Y pues bueno, como siempre, los invito al hecho de observar de forma integral a los pacientes en todas las esferas. Y pues bueno, nada como una dedicación plena en todo nuestro potencial según nuestra área de especialidad. Y pues bueno, hay mucho que hacer en diabetes mellitus como tal y espero haberlos dejado con inquietudes, con dudas y también como con algunos aspectos que se hayan reforzado o aclarado. Y pues bueno, yo estoy contenta de haber estado con ustedes. Les agradezco y espero verlos en algún futuro con algún nuevo tema o ampliar algo de lo que ya hemos visto en las diferentes sesiones en las cuales los he podido acompañar y ustedes a mí. Que estén todos muy bien y un placer como siempre.